Pablo, metámonos en nuestro asunto. ¿Sabes que la televisión es un show? Sí, señor. Yo hago show. Pero además, contenido, hay una crisis de contenidos. El mundo vive una crisis de contenido porque las redes han constituido esa cosa que llaman la posverdad, donde la verdad no importa. Tú puedes decir lo que le dé la gana siempre que satisfagas al que está metido en las redes. Los algoritmos están hechos para satisfacer. Tú buscas música y te manda la música que se parece a ti, porque lo que quieren es darte placer. Claro, es una especie de... Está bien, yo no critico eso, pero hace falta discutir cosas como las que estamos discutiendo. Tú señalas, fíjate, que la crisis histórica venezolana, y yo comparto contigo todo eso, te la voy a poner bombita para que sigamos, los Estados Unidos tienen una sola constitución, no sé cuántas enmiendas. Pero el hecho de que tú tengas una sola constitución es lo que le ha permitido a los Estados Unidos ser el país que es. Un país enorme, grandote. La manera en que se construyen las enmiendas americanas son las luchas de la gente que se incorporan a la Constitución. Y esa lógica es no solo democrática, sino además permite que la lucha de la gente tenga sentido. Ahora, en nuestro país hemos tenido unas constituciones hechas a medida, como tú dices, a los que llegan al poder, que llenos de vanidad, de orgullo, de ego y qué sé yo. Bueno, se creen eternos, se vuelven todos centralistas, autoritarios, desprecian los debates y bueno, y el resultado de eso es una crisis permanente porque Venezuela, decía Teodoro Pecó, tiene que adecuarse a los tiempos. La gente que se queda pegada en el pasado o en un solo discurso no se da cuenta que la cosa se mueve. Entonces hay que moverse. Si no te mueves, corres el riesgo de que te pase la historia, el tiempo te pase por el lado. Entonces, eso de Venezuela adecuarse a los tiempos es que Venezuela tiene que pensar en el desarrollo, tener un plan y un norte de desarrollo para que los venezolanos vivan cada día mejor, porque el centro de la política no es la política, es la gente. Bueno, me la pusiste bombita. Los Estados Unidos de Norteamérica han tenido una sola constitución. Yo soy creyente de Dios, ¿sí? Y mi pastor es el Santo Cristo de la Grita, allá el pueblo donde tú también eres. Y ellos basaron su constitución en la Biblia. En la Biblia, basados en el decálogo del gobernante, Dios, en esas leyes que Dios le dio a los hombres para que se gobernaran en la tierra, puso, ponle límites al poder del hombre. Los protestantes, que fueron los que fundaron los Estados Unidos de Norteamérica, tomaron esas premisas, las plasmaron en su constitución, y el hombre más poderoso del mundo, en el país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, ese hombre en ese país no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque la norma, que la tomaron de la Biblia, repito, le limitó el poder del hombre. Eso no ha sucedido en Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Si nosotros conocemos cuál es la causa estructural de la crisis referida a ese inmenso poder que los presidentes se han puesto ellos mismos en las constituciones, que es lo que ha generado la corrupción que hizo fracasar la democracia de los partidos en Venezuela, nosotros lo que estamos proponiendo es que si conocemos que son las materias primas, aplicándole las ciencias, las que al transformarlas y comercializarlas producen riqueza, bueno, que plasmemos eso en la Constitución, en un pacto social que emerja de la base de la sociedad, donde se fijen las condiciones. Por ahí traje una lámina donde están las funciones del gobierno y de los ciudadanos que me gustaría que las colocaran, donde nosotros los ciudadanos, que somos los que le damos el poder al gobernante, plasmemos en ese nuevo pacto social las funciones de los ciudadanos referidos a que desarrollen agricultura, industria, comercio, las pensiones de vejez que generan estas actividades productivas y la salud y la educación de manera privada, porque para eso estudiaron nuestros hijos medicina o maestros o profesores. Esas funciones perfectamente definidas en ese pacto social. Las otras funciones que tenemos que tener perfectamente definidas en ese pacto social es que el que nos va a gobernar, que lo elegimos nosotros, le pongamos nosotros como dueños del poder originario las funciones que él va a cumplir, referidas única y exclusivamente a dar seguridad, obras públicas, justicia y orden para que los ciudadanos puedan ejercer las funciones productivas. Y también la salud y educación para los sectores más vulnerables en combinación con los ciudadanos. Y las iglesias que se encarguen de vigilar
asesorar y exhortar a que esas dos funciones se cumplan. Si nosotros logramos emitir un pacto social... Mira, ahí está su gráfica. Exacto. Si nosotros logramos definir un pacto social, que lo hagamos entre todos los venezolanos, donde se le fijen esas condiciones a los gobernantes y a los ciudadanos, nosotros avanzamos a una sociedad de desarrollo social superior, porque estaríamos aplicando la racionalidad. Y voy a tocar a Bolívar, que me lo tocabas en el intermedio. Le dijo Bolívar a Santander en 1826, préstale atención a esto, Kiko. En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que eso no es legítimo, y yo a la verdad no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un problema que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Bueno, si nosotros conocemos que la causa... Ya va. ¿Por qué Bolívar dijo eso? A ver. Bueno, precisamente porque los gobernantes Bolívar dice eso porque Bolívar era un ilustrado, un hombre de plata, y él viaja a Europa en medio del efecto de la Revolución Francesa, y Rousseau era el que decía eso, que el pueblo debía hacer las leyes y era el soberano. Y es más, Rousseau hablaba de libertad, fraternidad, igualdad, que son las bases del mundo moderno, de las democracias. Pero Rousseau decía que el Estado debía desaparecer, porque el Estado era el control de unos pocos sobre las grandes mayorías, y él confiaba en el pueblo. Y Bolívar era un hombre pensador, leído. Precisamente, pero es que el Estado... veo que usted no me va a meter. No, perdona, pero lo que te quiero decir es que el Estado tiene que cumplir unas funciones específicas que no la pueden hacer los ciudadanos, la soberanía nacional, eso es, para eso son los hombres de armas, ¿entiendes? Hay que dar seguridad, hacer las obras públicas, ¿para qué? Para que los sectores productivos puedan manejar sus productos y la transformación que hagan, repito, con la biología, la matemática, la física y la química. Con la ciencia. De esas materias, con la ciencia. ¿Y las artes dónde me las dejan? Bueno, todo eso está en las funciones de los ciudadanos. Lo que quiero decir es que si nosotros logramos hacer en Venezuela un nuevo pacto social que emerja de abajo hacia arriba, nosotros podemos realmente solucionar el problema estructural en Venezuela. Y teníamos 3 proyectos tácticos, que es la imagen que me mostraste anteriormente, donde nosotros desarrollamos un proyecto táctico que se llama Cátedra, que es difundir estos conocimientos en la sociedad. Pero el segundo proyecto táctico, que le pusimos el nombre de Pacto Social, es que utilizando la tecnología que existe hoy en día, nosotros convoquemos a todo el pueblo venezolano, una vez que estén empoderados de estas funciones de cada quien, para que desarrollemos entre todos un anteproyecto de un pacto social donde se plasmen las autonomías regionales, quitar el poder del centro, los municipios fuertes, quitarle poder al centro, la descentralización de la salud, de la educación, de la vivienda, de la seguridad, de la justicia. ¿Quiere dejar a Caracas sin gasolina? No, perdóneme, no es eso, es que cada quien cumpla su función para que vea que la sociedad comienza a avanzar a un estadio superior de desarrollo social, y pasaríamos entonces a hacer una constitución como la que hicieron los países más desarrollados del mundo, como los Estados Unidos o como Alemania o como Francia, donde cada quien cumple su función. Esa constitución, si emerge de abajo hacia arriba, se hace que se respete, que todo el mundo la respete, y por primera vez nosotros pasaríamos a disfrutar de una riqueza que está allí dormida